Gracias, compañero diputado presidente. El tema de hoy es la educación, no debe de ser otro. La educación, hay que reconocerlo, ha permanecido en el olvido por muchas décadas. Entonces, ¿cómo va a estar bien la educación si ha habido prácticamente un olvido hacia ella? Hay una caída constante de su presupuesto, tenemos un convenio de descentralización educativa caduco, tenemos pues la privatización constante de la educación superior, por ejemplo, y donde han prevalecido por años los valores del mercado por encima de los valores educativos. ¿A qué obedecen? Hay que preguntarnos. Los altos índices de deserción, de reprobación, de rezago educativo, la reducción de la cobertura educativa, la marginación de la población, la profundización de la pobreza. Según la UNESCO, 34 millones de mexicanas y mexicanos están en rezago educativo, 7 millones son analfabetas, 1.4 millones de niñas y niños no asisten a la escuela, más de 1.324.000 tienen menos de 4 años de estudio y hay un número inestimable de analfabetas funcionales. En secundaria, el 79.7% de los adolescentes tienen niveles insuficientes o elementales en materia de matemáticas. En español, 79.3% se ubicó en los últimos niveles de desempeño. Esto es, casi 8 de cada 10 jóvenes no tienen conocimientos básicos. Las poblaciones pobres reciben una educación pobre y muchas ni la reciben. Defender la educación que desarrolle a la niñez como es el principal objetivo. Construir el aprendizaje para la vida plena, la educación para la libertad, educar para la transformación, que tengamos una educación humanista, ecologista, democrática, para que la escuela sea emancipadora, para que forme seres pensantes, seres críticos, analíticos, para contribuir a un proyecto de soberanía, de dignidad, de justicia. Comprender el fenómeno del rezago educativo implica también ver cómo están las condiciones de los planteles. 30% no tiene drenaje, 30% de las escuelas, 25% de las escuelas no tiene electricidad, el 80% no tiene sanitarios en condiciones adecuadas, el 44% de las aulas son multigrado y el 60% de estas aulas está en zonas indígenas. Y hay muchas escuelas en condiciones de marginación, de pobreza, de exclusión. Esto debiera dar vergüenza, es inadmisible en pleno siglo XXI. ¿Y quién evalúa estas cosas? ¿Quién evalúa el recorte del presupuesto? ¿Cuánto pesa en la educación estas condiciones desoladoras en las que se califica? Culpar a los maestros de la baja o nula calidad en la educación, haciendo abstracción de las autoridades educativas, de la falta de presupuesto, del olvido de las autoridades, es sumamente injusto. Responsabilizarlos del abandono presupuestario o despedir a maestros no va a resolver el problema de la educación en México. La responsabilidad principal de las condiciones de la educación corresponden al Estado y deben las autoridades revertir este abandono en que se ha dejado a la educación, inyectarle recursos a todo el proceso educativo, a la infraestructura escolar, a los alumnos en su nutrición, en sus becas, en sus útiles escolares, a los maestros en su profesionalización, en mejores salarios, a los padres y madres de familia, en sus ingresos, en sus empleos, en la alfabetización. Primero, que el Estado ponga las condiciones adecuadas para desarrollar el proceso de la educación, donde los alumnos estén en condiciones de aprender y los maestros en condiciones de enseñar sin preocuparse por otras cosas. Todo lo demás, en efecto, como decía el diputado, sería demagogia. ¿Qué motiva a los maestros a dejar el aula y marchar en las calles? Pues su interés de ver cómo está esta educación en México
y tratar de modificar esas circunstancias y también modificar este modelo que se viene imponiendo desde hace décadas. También están haciendo crítica de décadas y décadas de charrismo sindical, que les robó por años sus cuotas, que los empobreció por años, que les evitó el ascenso por años, que les quitó la posibilidad de una doble plaza simplemente por no estar con la señora Elbester Gordillo. Ahora parece promesas falsas, pero la solución desde nuestro punto de vista debe ser una solución democrática, mediante el diálogo, que el Estado asuma su responsabilidad. Ha estado viendo pasar el cadáver de la educación pública sin inmutarse y ahora solo abona a una confrontación y no a la solución de los problemas. México vive una tragedia educativa que tiene que ser estudiada, documentada y resuelta. Justo Sierra, Vasconcelos, Torres Bodet son figuras enormes de la educación por su compromiso con el saber, por su cultivo de las conciencias, por su atención a la ciencia. Pregunto si hoy la Secretaría de Educación Pública está a la altura de estos que entonces fueron secretarios de Educación Pública. En la educación hay un compromiso con la historia, con la educación hay expectativas sociales por cumplir, con la educación hay un proyecto que construir, evitar con todas nuestras fuerzas que la educación se comercialice, que sea un mero negocio, en vez de ser lo que debe ser una educación liberadora para el progreso de nuestro país. Salir del pozo no va a ser fácil, debemos darle un giro, entender que en la educación está el futuro de la República, comprender que en la pobreza no puede blindarse la educación, asumir que la educación debe tener una raíz republicana, patriota, nacionalista, para que sea enaltecedora y fructifique nuestra nación. La educación es un bien público, fortaleza mayor de una nación, grandeza de una sociedad, elevación del alma y del espíritu, compromiso y honestidad intelectual, y eso es lo que hoy está a prueba. Gracias.